Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en un episodio más de Interior 84, un espacio para evolucionar. Hoy vamos a tratar sobre un tema muy interesante del que nadie nos salvamos, sobre el perdón. Y en concreto vamos a hablar sobre cuando no llega el perdón, cuando estamos ahí esperando que llegue por parte de una persona a la que ha sucedido alguna circunstancia y que necesitamos ese perdón, o cuando nosotros mismos no hemos logrado llegar a ese nivel de comprensión y aceptación de las cosas. Sí, es un tema muy relevante porque puede ser que nosotros tengamos esa sensación, esa emoción metida en nuestras vísceras, en nuestro cerebro y en nuestro día a día, cuando no hemos sido perdonados por alguien que nos interesa o cuando nosotros no hemos podido otorgarle el perdón a alguien que también amamos. Y entonces estamos completamente unidos a través de un sentimiento que no es muy favorable para el sistema. Vale, pues vamos a iniciar por compartirles cuál es nuestra visión acerca del perdón y cómo es que esta circunstancia nos vincula de manera positiva o de manera negativa en las relaciones. Primero vamos a comprender que el perdón, desde nuestro punto de vista, no existe. No. Es decir, que cuando hablamos del perdón, lo hemos platicado muchas veces, estamos asumiendo que una de las personas es culpable de algo y que la otra persona, en este caso la ofendida, es mejor que el ofensor. Y que es una víctima, ¿no? Y que es una víctima. Es decir, si alguien me ha ofendido y yo estoy en una postura de te voy a perdonar, eso me coloca en una circunstancia en la que yo misma estoy transmitiendo esta idea de yo soy mejor que tú y yo soy la víctima de lo que tú has hecho, independientemente de cuáles han sido las circunstancias. Sí, hay una amplia gama de estudios de qué es el perdón y de cómo se llega a él. Ahorita llegó a mi mente las escuelas del perdón que tuvieron un tema muy importante en la pacificación de Colombia. Las personas hablamos del perdón desde la religión, desde la ética, desde la moral, desde la política, desde muchísimos ámbitos. Nosotros hoy sí te queremos comentar que no creemos en el perdón desde el punto de vista de víctima y victimario o de agresor y ofendido, porque nuestra intención es que tú siempre te hagas cargo de ti misma, de ti mismo, que seas un adulto emocional. Y para llegar allá, pues ya hemos atravesado hasta hoy algunos episodios con herramientas en donde queremos que el día de hoy tú seas consciente de que cuando tienes la oportunidad de comprenderte a ti mismo y comprender al otro, no hay nada que perdonar. Así es. Vamos a explicar un poco más esta postura. Es decir, si estamos en esta visión de víctima y victimario, necesariamente la vinculación emocional es muy fuerte en términos de qué es lo que nos va a mantener atados, qué es lo que va a mantener esta relación viva. Y casi siempre es el rencor, el enojo, la sensación de injusticia, la sensación de una contrariedad entre nosotros, que hubo incluso pues tal cual una agresión, ¿no? Resentimiento, que es este enojo que está ahí corroyendo. Si estamos en esta postura, entonces el vínculo va a ser negativo, nos va a llevar mucho más a una sensación de querernos alejar, de querernos evitar o de querernos confrontar, en lugar de llegar a una solución que para los dos sea buena, que para los dos represente un equilibrio nuevamente en la vida, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos de comprensión y aceptación, vamos a intentar empezar a mirar que la otra persona ha hecho algo y que no te lo hizo a ti. Exacto, no es personal. Never, nunca es personal. Nunca es personal. La otra persona tiene su mapa mental, su chal, tiene su circunstancia, su
background, Sí, su su experiencia de contexto. vida. Ajá. Y entonces a partir de eso es que toma decisiones que probablemente sí que afectan a otras personas, porque no es que se trate de que nada tenga consecuencias, al contrario. Claro. Y cuando esa conducta de esa persona me ha hecho sentir dolor, me ha hecho sentir injusticia, me ha hecho sentir enojo o cualquier otra emoción, lo interesante ahí es, uno, desvincularte en términos de esta persona lo hizo, pero no me lo hizo a mí. Y dos, empezar a comprender desde dónde lo hizo, cuáles fueron sus circunstancias y llegar a un siguiente nivel que es la aceptación. Te comprendo y desde ahí puedo asumir que ya no lo vamos a poder reparar, que no podemos regresar el tiempo, que ya fueron así las cosas y entonces acepto que así fueron y puedo empezar sí a reconstruir, a recrear la relación, a dejar la relación, pero desde un punto de vista más libre, más suelto. Sí, estamos hablando de dos puntos muy importantes. La aceptación de lo sucedido, lo platicamos en los reclusorios cuando hemos tenido oportunidad de estar ahí. Cuando alguien no acepta que ha cometido un delito, va a ser muy difícil que lo trascienda y que de hecho pueda tener la oportunidad de ser libre otra vez, ¿no? Así es. O sea, la aceptación de yo cometí este error y la aceptación de la otra parte de sí, esto sucedió. Y si hay una reparación del daño, si hay oportunidad de reparar el daño, cuando se llega a un acuerdo, hablado, con comunicación, después de un proceso, del cual hablaremos algún día, porque es un proceso, se puede hacer alguna reparación del daño. Obviamente, ya cuando lo platicaron. A veces no hay la oportunidad de hablarlo, porque todavía hay muchas emociones o sentimientos, pero sí que podrías trabajar tú misma, tú mismo, en liberar, en perdonar, en este sentido, aceptar, comprender y soltar, dejar ir eso que no quieres que te siga manteniendo atado a una energía que lamentablemente baja tus defensas físicas, baja tus defensas emocionales, intelectuales y de todo tipo. Así es. El vínculo, cuando no hay este proceso de comprensión y aceptación, llega a ser tan fuerte que a veces ya se transforma en el resto de nuestra vida. Es decir, una vez ocurrió algo que nos mantuvo en esta emoción negativa, por ejemplo, de injusticia, de rencor, de enojo o tantas otras, y después eso puede llegar a convertirse en un modo de vida, ¿no? Por ejemplo, me gustaría compartirles en un caso de un empresario, es dueño de una empresa de alimentos y es una persona que alguna vez tuvo esta vivencia en la que no logró comprender la ofensa, no logró comprender que era un asunto de la otra persona y que no era personal, cualquiera que haya sido en su vida. Y después, cuando alguien en su empresa, en su mediana empresa, hacía algo que para él resultaba una ofensa, automáticamente los despedía. Es decir, no había este proceso de comprender el contexto, de mirar qué es lo que pasó, y la mayoría de las veces no era personal, es decir, o se les había olvidado un reporte, o no habían hablado con el proveedor, o había sido un tema de se me olvidó hacer un pago, cualquier cosa que sucede en la vida cotidiana, en las empresas, en las organizaciones, y él ante el primer error, ante la primera ofensa que hacía cualquiera de los empleados, simplemente los despedía. Wow. Así radical. No había un momento para hablar, no había un momento para retroalimentar. El derecho de la otra persona de ser escuchado, el derecho que tú mismo tienes de escuchar la versión de la otra persona, parte. Para entonces construir esto que es maravilloso, que habla Peter Senge, que es la tercera alternativa. Tienes tú tu visión de las cosas, yo tengo la mía, y entre los dos vamos a construir la tercera alternativa o la solución. Bien, qué bonito. Me da gusto, sí. Además, me gustaría añadir un poco, Abril, cuando nos das este ejemplo, que es muy probable que en ese no perdono a esta persona antes de perdonarla, bueno, ya dijimos que no es perdón, pero antes de aceptarla, antes de comprenderla, la voy a correr. Y a la que sigue, antes de aceptarla, comprenderla, la voy a dejar ir. Y etcétera, etcétera. La pregunta es, y si ustedes tienen algo que contarnos, se los agradeceríamos mucho su opinión, es ¿cuánta energía está gastando este empresario en recursos financieros, intelectuales, la rotación de personal, cuando en realidad al comprender y entender qué está pasando, podría implementar otro tipo de estrategias para generar un equipo unido, para generar
personal que se ha comprometido, Así etcétera. es. Entonces, cuando nosotros tratamos de evadir eso, porque no pienso que es personal que llegue tarde alguien, pienso que es personal que alguien no entregue un reporte, yo me imagino, ¿no? Si ya fueron 30 las personas despedidas, quisiera preguntarle a la audiencia, ¿en dónde estará la falla? Es importante comprender la situación de ambos, ¿no? También es importante, me parece, que el empresario pudiera transmitir sus mensajes en yo. Para esta empresa, para mí es importante que se haga tal y tal cosa y no está sucediendo, cuéntame qué pasa por allá, antes de decirle bye. Bye. Así es. Las pérdidas, en este caso que están gráficos, son muchas, ¿no? Mucho dinero perdido, mucho tiempo invertido en la capacitación, todo lo que implica la rotación de personal. Y también, pues, ir comprendiendo que cuando esta experiencia en la vida de este empresario fue tan fuerte y que ya cualquier ofensa tiene que ser automáticamente desechada, que no hay este proceso de comprensión, pues también a él, en el desgaste emocional y físico, le está costando muy caro, porque al final quien está tomando esas decisiones es él, quien ya no puede mirar a sus empleados después cuando se los encuentra en la calle es él, quien ya está teniendo esta cultura organizacional en la que ante el primer error quedas despedido, ¿no? Está penadísimo el error y pues los costos son muy caros. Aquí la pregunta es, en términos emocionales, en tu vida personal, familiar, organizacional, profesional, etcétera, ¿cuáles han sido los costos que has pagado por no comprender al otro, por no mirar la aceptación, ¿no? Por ejemplo, Tani, se me ocurre ahora, en el caso de la infidelidad, ¿no? En las parejas, cómo esta parte también nos hace estar o en el pleito total ya para siempre y que pasa tu ex y te lo encuentras en el súper y es esta sensación de que no me vea, que no me vea, que no me vea, porque no hemos estado en paz, no hemos llegado a este proceso de comprensión de las cosas, ¿no? Sí, porque muchas veces pensamos que el otro tuvo la culpa y siempre tendrá la culpa y él siempre será el culpable, pero nunca lo dejo ir de mi mente ni de mi corazón y no abro el espacio para poder tener una relación padre, para muchas otras cosas, porque sigo clavado o clavada en el otro tuvo la culpa porque fue un infiel o una infiel o tal, cuando tal vez tampoco sabemos las circunstancias. No estamos para nada, y lo dijimos desde el primer programa, diciendo que está bien ser infiel o que está bien llegar tarde o que está bien. No, solamente queremos decir que es muy importante comprender las circunstancias del otro. Y si en una determinada circunstancia la relación laboral, la relación de pareja no es viable, no puede seguir, eso es muy sano, darse cuenta de que no es viable seguir juntos en esta relación, pero podemos despedirnos en paz, porque te alcancé a comprender o te acepté tu visión y al final del día en este camino hay que separarnos, ¿no? Y ya no vamos a seguir unidos energéticamente, quizás hasta legalmente, el chongo, no es necesario. La pregunta es, cuando alguien hace algo que a ti te lastima, que tú lo vives como una ofensa, que tú lo vives como algo que tendría que perdonarse, la pregunta es, ¿cómo te quieres ir? ¿Cómo te quieres quedar? ¿No? A largo plazo. A largo plazo, empezar a mirar eso a largo plazo. Si en este momento estás en el jugo emocional y de verdad estás sin poder mirar las cosas, sin poderlas comprender, está bien. Sí. Importante es empezar a observar que eso es temporal. Que en 4 días, que en 6 días, en 6 meses, en un año, vas a estar en una emoción completamente diferente y que vas a poder mirar las cosas distintas. Desde otro punto de vista. Y cuando hay comprensión de la temporalidad, de que todo pasa, que todo evoluciona, entonces puedes empezar a mirar cómo quieres mantener ese vínculo con esa persona que es importante para ti o con ese trabajo o con esa persona que ni siquiera es importante para ti, ¿no? Es alguien que hizo algo y te afectó y ni la conoces, ¿no? O cómo te quieres quedar, o sea, me quiero quedar aquí y que no nos podemos mirar, no podemos platicar, nos cruzamos en el pasillo y es como que toda esta descarga emocional. Nos vemos diario y cada que te veo es... Ajá, o sea, ¿cómo quieres estar a largo plazo? Y sobre todo, el tema del poder personal. En el momento en que alguien dice, esa persona me hizo algo,
esa persona me ofendió, esa persona yo lo tengo que perdonar y no lo he podido perdonar, tu poder personal está ubicado en el otro. Sí, lo estás delegando. Así es, se lo entregas. Sí, y queremos ser enfáticas en esto. Es un proceso. No te estamos pidiendo aquí, sí, te acaban de ser infiel, perdónalo mañana. No estamos hablando de soluciones falsas y rápidas. Estamos hablándote de un proceso que hemos comenzado hace ya algunos episodios y queremos comentarte, bueno, es más bien ser enfáticas en que la aceptación y la comprensión nos hace que las próximas relaciones, que los próximos encuentros sean desde un nivel de conciencia más elevado. Nosotros creemos que todo encuentro es un encuentro sagrado. ¿Sí? Sea una relación de 15 segundos, sea una relación de media hora, sea una relación para siempre, es sagrada y es importante cómo te vas a mantenerte tú ante esa relación, siempre siendo responsable de tus emociones, de tus pensamientos, de tus actos. Para mí, en este momento, fíjense en mi corporalidad, estoy recordando a alguien que tuvo un problema con sus hermanos y que me dijo frente a frente, yo no puedo perdonarlos, y es una carga que traigo en mis espaldas desde hace 6 años. Los quiero, los extraño, pero no puedo perdonarlos y el resentimiento para mí es más poderoso que el amor. Wow. Y me duele y no puedo cambiarlo. Entonces nosotros quisiéramos que para las personas que se encuentran ahí nos escriban, nos digan su opinión. Solo queremos dar esta información que sí hay forma de cambiar el resentimiento por aceptación y comprensión. Y cambias tu realidad. Y recuperas tu poder personal. Porque al final, ¿cuántas decisiones habrá tomado esta persona basada en esta sensación del resentimiento, ¿no? De no puedo aceptar que las cosas fueron así, que ya no van a cambiar. Porque de eso se trata, de justo mirar que ya no van a cambiar las cosas hacia atrás, pero que hacia adelante hay todo un camino distinto en el que la decisión es tuya. Si tú recuperas tu poder personal, si tú te desvinculas de esta relación en términos negativos, hasta el cuerpo va a cambiar. El cuerpo se suelta y hay muchísimo espacio para otras emociones, para el amor, para la comprensión, para la libertad, etcétera, etcétera. Y pues bueno, empezar como a recapitular, si lo vamos construyendo, Tani, ¿cuáles serían como, no sé, tal vez 3 o 5 etapas para poder llegar a este nivel de aceptación? De la ofensa a la aceptación. ¡Wow! Sí, primero entender que estoy pasando por un momento en el que esa infidelidad, esa no puntualidad, ese choque, ese shock está sucediendo y es fuerte y genera muchas emociones. Enojo, tristeza, wow, todas juntas. Aceptarlo. Desde mi punto de vista, Abril, a ver si coincidimos, no tomar decisiones cuando estoy en la euforia. Claro. Nosotros queremos llevarte a este lugar en donde, comprendiendo tus emociones, esperes el proceso de estar en calma, dejes suceder lo que la vida traiga y cuando ya te sientas en capacidad, en tu propio entendimiento de ti mismo y de tus emociones, comiences a buscar alternativas para comunicarte con la otra persona desde los mensajes en yo, desde todo lo que ya hemos visto hasta el día de hoy y comenzar a vislumbrar una solución a corto, mediano y largo plazo. Y si la situación es alejarse, está bien. Si la situación es reencontrarse desde la salud, desde el amor y desde la paz, no desde el resentimiento. Si tú eres la persona y sabes que tú fuiste la persona que causó el daño y no estás recibiendo el perdón, también es importante saber que vas a pasar un proceso y que aceptes el proceso y que sepas que sí hay formas de reparar el daño, sobre todo desde tu interior. Hablaremos sobre eso más adelante, pero sí hay formas. Claro. Coincido contigo, Tan. Son pasos, son etapas, es un proceso. Llegar a la aceptación de que yo hice algo que ha tenido una consecuencia negativa en las personas permite que entonces empieces a crear soluciones, aunque la otra persona no las reciba, porque no se trata de eso, habrá otras maneras, hay que ponerse creativo y también empezar a comprender
que la otra persona ha hecho algo y que yo decido hasta qué punto me va a afectar y hasta qué punto voy a entrar en este proceso de resolución de mi propia emoción para liberarnos de este conflicto, de esta emoción negativa. Sí, es importante. Como hoy ha sido un tema que creo que nos toca mucho a todos, nos ofrecemos a ahondar en él. Es un tema amplio que sí tiene un proceso. Hoy estamos muy felices de que estés aquí con nosotros. Nos encuentras en nuestras redes sociales, suscríbete a YouTube, cuéntanos qué piensas, de qué te gustaría que platicáramos. Te esperamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, y suscríbete acá en los botones. Acá están nuestros teléfonos, podemos tener una sesión de negociación y mediación si estás pasando por un proceso de conflicto, o también de psicoterapia para que todo esto comience a resolverse mejor. Les damos un abrazo, muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Hasta luego.